Saludos cordiales, mis estimados hermanos. Quisiéramos ahora abordar eh, la unidad que nos corresponde en esta cuarta semana, que es la segunda parte de los fundamentos de la ética cristiana. La ética cristiana, como bien lo hemos visto, trata de lo que es moralmente correcto o incorrecto según la ley divina. La autoridad bíblica nos revela cuáles son los principios sobre los cuales debemos decidir y nos muestra lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, que el juicio humano debe ser guiado por el Espíritu Santo para aplicar los principios de las Escrituras por analogía a las situaciones actuales que no se tratan explícitamente en la Biblia, pero que nos dan algunos criterios para poder aplicarlos en este tiempo. Como por ejemplo, los problemas de lo que viene a ser la bioética y algunos aspectos que no tenían presencia, ¿cierto?, en los tiempos de la era cristiana, del primer siglo. Precisamente por la misma interpretación de la Escritura, nosotros podemos dar cuenta que la Iglesia tiene un rol social muy importante, que hace suyo los problemas de los demás, de las demás personas, de nuestro prójimo. Por eso es que nosotros nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo nos enseña cuál debe ser nuestra mirada frente a la necesidad de los demás. Jesús dijo en una oportunidad: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te vimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo, que cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Dice Mateo 25. Pero ¿qué sucedió en el desarrollo de la historia de la Iglesia? Vemos que esto fue la tónica por muchos siglos de la Iglesia cristiana. Pero en algún momento, sobre todo en los últimos siglos de nuestros tiempos, ¿no?, hablando precisamente del siglo XX, en un momento dado, ese énfasis especial hacia las necesidades de las demás personas se estuvo perdiendo. Vemos que hubo un cambio radical que un escritor norteamericano llamado Timothy Smith denomina como el abandono de la conciencia social. ¿Qué pasó? ¿Qué le sucedió a la Iglesia para que en un momento dado no estuviera dentro de sus actividades o de sus prioridades involucrarse en las necesidades que había en su sociedad? Frente a este tema, frente a esta interrogante, David Mower, en su libro titulado El Gran Cambio, él allí establece 5 razones por las que la Iglesia dejó su rol social durante el siglo XX. Y yo quisiera compartírselas rápidamente. Una de ellas fue por una reacción al liberalismo teológico que a fines del siglo pasado estaba introduciéndose en las iglesias de Europa y de Estados Unidos. Los evangélicos, los cristianos, tenían
temían estar corriendo graves riesgos frente a este mover. Y bueno, es comprensible que se hayan dedicado a defender y a proclamar el Evangelio, pues al parecer nadie más abogaría por un cristianismo bíblico histórico. Pero su enfoque fue radicalmente llevado a ese punto de la defensa de sus principios. Hay una segunda razón por la que dice el autor, y es que la Iglesia dejó de cumplir su rol social por la reacción al llamado evangelio social que se hizo presente también en el siglo XX, y que frente a ello la reacción de los cristianos fue irse en contra de este movimiento, que vieron algunos con cierta incertidumbre o desconfianza, dado que su enfoque fue ir mucho al extremo social, según algunos, y que su mirada iba precisamente en contra del movimiento político-económico que establecía el capitalismo, por ejemplo. Es decir, que los que abogaban por el evangelio social fueron tildados de comunistas, fueron prejuiciados en ese sentido, y además entre algunos de ellos establecían un postulado que decía, por ejemplo, no se trata de hacer que las personas lleguen al cielo, sino de transformar la vida sobre la tierra hasta lograr la armonía celestial. En otras palabras, su mirada se enfocó más a lo terrenal y dejó en cierta medida de aspirar, a anhelar esa vida celestial. Un tercer punto que menciona David Mower es el abandono de la responsabilidad social por parte de los evangélicos. Fue también por la desesperanza y el pesimismo que siguieron a continuación de la Primera Guerra Mundial. Por la situación que se estuvo viviendo, existía entonces ese cierto pesimismo de que las cosas no se iban a solucionar, producto de tanto de la Primera como de la Segunda Guerra Mundial. Un cuarto aspecto que explica el por qué la Iglesia dejó de cumplir su rol social o su atención a la necesidad social fue por la extensión del cristianismo. Perdón, el cuarto aspecto tiene que ver con esa teoría llamada premilenianismo. Esta teoría ofrecía la visión de un mundo perverso, completamente inmejorable e irremediable, y que por lo tanto mucho no se podía hacer. La única esperanza de un cambio sería la venida de Cristo. Por lo tanto, si el mundo continúa de mal en peor, lo mejor es esperar y preservarnos hasta la venida del Señor, que Él sí va a restaurar todo este mundo caído. Por lo tanto, para ellos no tenía sentido alguno tratar de reformar o de resolver los problemas que había en la sociedad. Pero hay una quinta explicación del autor y tiene que ver con la extensión del cristianismo entre personas de la clase media, sobre todo en los países más desarrollados que cobijaron la fe cristiana, pero no fueron lo suficientemente generosos para extender el evangelio. La vida acomodada, el de tener resuelto sus necesidades, no los hizo pensar y ni hacer el esfuerzo ni el sacrificio por ir en ayuda de aquellos que lo necesitaban. Algo muy propio de la cultura de hoy, ¿no? Que piensa más en sus necesidades personales, pero no considera
al prójimo. Así vemos rápidamente, mis queridos hermanos, de que en la historia misma de la iglesia, en diferentes épocas se ha perdido el rumbo. Y este último hizo que también la iglesia se desatendiera de los problemas. Por lo tanto, aquí la reflexión de fondo es que debemos ser conscientes, mis queridos hermanos, de que nuestra vida ética no puede sujetarse a meramente preferencias personales o emocionales, sino que estas deben ser absolutas y guiadas por la palabra de Dios. Es decir, podemos entender aquí entonces que el estudioso de la ética cristiana buscará todos los hechos pertinentes a la materia en cuestión, pero reconocerá la necesidad de interpretar esos hechos con una mente renovada por el Espíritu Santo y dentro de un marco significativo controlado por las Escrituras que nos fueron dadas por el Espíritu Santo. Nuestra mirada hacia el mundo debe ser bajo la mirada de Cristo. Y hemos entendido también que Cristo se hizo como uno de nosotros, que se hizo parte de las mismas necesidades, porque Él también las tuvo como humano. Pero aún así, a pesar de la escasez y de su pobreza terrenal, Él tenía mucho que dar, y era el amor de Dios. Nosotros, los cristianos, no ostentamos de muchas riquezas, pero eso no significa que no podemos dar, sino por el contrario. Al igual que nuestro Señor, podemos dar lo que el Señor nos da. Y es ese amor que nos permite ponernos en el lugar de los demás. Seguimos esta semana estudiando diversas problemáticas de nuestros tiempos, desde una mirada cristiana. Ojalá estos temas nos ayuden también a definir nuestra posición cristiana frente a estos temas y de no ser insensibles a ellos, sino que entender que somos parte de la solución, porque el Señor se hace cargo de ellos y es a través de la iglesia como nosotros, como Dios, más bien dicho, va en respuesta de esas necesidades. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y sigamos en este estudio muy interesante acerca de la ética cristiana. Dios les bendiga.